La historia real de los Peaky Blinders. La exitosa serie Peaky Blinders, emitida por la BBC de Londres y disponible en Netflix, ha captado la atención de millones de espectadores de todo el mundo a lo largo de sus 6 temporadas, entre 2013 y 2014. Es la historia de una pandilla de Birmingham, Inglaterra, que se convierte en un emporio mundial del delito a partir de una pequeña compañía de mafiosos que destaca por su perfecta ambientación y la calidad de su guión y de sus interpretaciones. Lo que muchos espectadores quizá no saben es que Peaky Blinders fue una banda de pandilleros real que operó en Birmingham entre finales del siglo XIX y las 2 primeras décadas del siglo XX, que inspiró el serial televisivo. En este video vamos a presentar la historia real de los Peaky Blinders y cómo esta pandilla de comienzos del siglo XX fue la fuente de inspiración de la serie del mismo nombre. También veremos cómo el pandillerismo surgió en Inglaterra como uno de los fenómenos sociales de la Revolución Industrial. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Quiénes fueron los verdaderos Peaky Blinders? Puede que la familia Shelby sea ficticia, pero una pandilla callejera real operó en Birmingham, Inglaterra, a principios del siglo XX. Cuando el guionista británico Stephen Knight inventó el clan Shelby, la familia de gángsters armados con hojillas de afeitar en el corazón que protagoniza el drama Peaky Blinders, se inspiró en las historias de su padre sobre mafiosos muy poderosos y bien vestidos que operaron en Inglaterra a principios del siglo XX. Y resulta que la pandilla de Birmingham, que le da su nombre a la serie de la BBC transmitida por Netflix, existió realmente, aunque de una manera algo diferente a la empresa gangsteril centrada en la familia. Los Peaky Blinders de la vida real quizás no eran tan guapos y definitivamente no tuvieron tanto éxito como los Shelby en la ficción, que evolucionaron desde una pequeña mafia local hasta un negocio multinacional en el transcurso de las 6 temporadas del serial. Aún así, los personajes del drama imaginario comparten similitudes con los de la realidad, como un brutal desprecio por la ley, una base de miembros que en su mayoría son hombres jóvenes, procedentes de la clase trabajadora y un inteligente sentido de la moda. Estos jóvenes, endurecidos e insensibilizados por las privaciones económicas sufridas por los ingleses de menores recursos de la época, crearon una subcultura criminal, violenta y organizada. El historiador Carl Chin, autor de los reales Peaky Blinders, opina que la principal diferencia entre el relato histórico y el dramatizado es el tiempo. El drama de televisión está ambientado en las décadas de 1920 y 1930, mientras que la banda real de Birmingham se dio a conocer a finales del siglo XIX y vivió su apogeo en la primera década y media del siglo XX. Y aunque el astuto antihéroe Tommy Shelby, su torvado hermano Arthur y su grupo de matones usan gorras con visera forradas de hojas de afeitar que los pandilleros utilizan contra sus adversarios, es improbable que los Peaky Blinders reales escondieran armas similares en un tiempo en el que estas cortantes hojillas de acero todavía eran un lujo. Según Chin, los mafiosos de Shelby usan sus armas encubiertas para cortar en la frente de sus oponentes, haciendo que la sangre les caiga en los ojos y los ciegue. En cambio, Jessica Brain, del magazine Historic UK, escribe que los Peaky Blinders verdaderos quizá deban su nombre a la visera distintiva de sus gorras, o posiblemente a que usaban sombreros para ocultar el rostro de sus víctimas. Es probable también que la denominación provenga de la palabra blinder, que en jerga local de la ciudad de las tierras medias occidentales inglesa describe a una persona particularmente llamativa. ¿Cómo eran los verdaderos Peaky Blinders? Arthur Matheson, un fabricante de pinturas y barnices que presenció las actividades de la pandilla Brummy, después describió al Peaky Blinder arquetipo como un sujeto que se enorgullecía de su apariencia personal y hacía el papel con habilidad. Su atuendo incluía pantalón acampanado, chaqueta a medida, chaleco con botones, abrigo con solapa, pañuelo de seda, botas de cuero claveteadas y gorra plana con visera. La línea de botones de latón en la parte frontal de la chaqueta era considerada un elemento de distinción en la época. La vestimenta de los Peaky Blinders era similar a la de los pandilleros de Manchester, ciudad industrial como Birmingham, repleta de pandillas en esa época. El cabello, señala Matheson, era corto en toda la cabeza, excepto por un copete largo y aplastado oblicuamente sobre la frente. Las novias de los pandilleros también tenían su atuendo distintivo.
Según relató Tony Larner en 2010 en el tabloide Sunday Mercury, las chicas de los gángsteres llevaban una suntuosa exhibición de perlas, el fleco bien desarrollado que oculta la totalidad de la frente y desciende casi hasta los ojos, y el característico pañuelo de seda colorida que cubre su garganta. Con frecuencia los pandilleros se comportaban violentamente con sus novias, y una de ellas comentó: te pellizca y te pega cada vez que te acompaña a caminar, y si hablas con otro tipo, no le importa patearte. La apariencia elegante de los Peaky Blinders chocaba con el trato brutal que daban a pandilleros rivales, policías y público en general. Una carta anónima enviada el 21 de julio de 1898 al Birmingham Daily Mail por una persona que solo se identificó como un trabajador decía: no importa en qué parte de la ciudad uno camine, se ven bandas de anteojeras con pico, que a menudo no piensan para insultar groseramente transeúntes, sea hombre, mujer o niño. Días antes de que el preocupado trabajador anónimo escribiera el periódico de la ciudad, un enfrentamiento callejero entre miembros de la banda y la policía terminó con la muerte del agente policial George Snipe. El oficial Snipe estaba patrullando por el centro de Birmingham en compañía de un colega, cuando se toparon con unos 6 o 7 pandilleros bebidos y agresivos. Snipe arrestó a William Coleraine, un pandillero de 23 años, por lenguaje indecente, y los amigos del arrestado acudieron en su rescate. En el enfrentamiento que siguió, uno de los gamberros arrojó un ladrillo contra la cabeza de Snipe con tal fuerza que le ocasionó una doble fractura de cráneo. El agente del orden murió al día siguiente y su asesino, el joven de 19 años, George Cloggy Williams, fue condenado a la servidumbre penal por el resto de su vida. Cuando fue dictada la sentencia, el Birmingham Daily Post dijo que era una severa advertencia para todos los alborotadores de Birmingham. Auge y caída de los Peaky Blinders. Aunque los expedientes policiales de los pandilleros están llenos de delitos menores, como hurto de bicicletas, robo de tiendas y utilización de falsos pretextos, fuentes históricas señalan que los Peaky Blinders atacaban a sus víctimas de forma muy violenta e indiscriminada. El historiador del Museo de la Policía de West Midlands, David Gross, dijo a BBC News que los gángsteres elegían a cualquiera que pareciera vulnerable y agregó: cualquier cosa que podía ser tomada, la tomaban. El 23 de marzo de 1890, un joven de nombre George Eastwood pidió una cerveza de jengibre sin alcohol en un pub local. El pandillero Thomas Mucklove posiblemente le pareció un pedido poco viril porque atacó a Eastwood apoyado por otros de su banda. El chico que prefería la bebida sin alcohol se defendió bien, pero, superado en número, terminó con contusiones corporales graves, incluyendo fractura de cráneo y varias laceraciones en el cuero cabelludo. Estuvo hospitalizado 3 semanas y salvó la vida. El Daily Post calificó el ataque como un asalto asesino, y el London Daily News dijo que los perpetradores eran miembros de la banda Small Head Peaky Blinders, en la que es la referencia escrita más antigua del nombre de la pandilla. A diferencia de sus contrapartes ficticias del drama de la BBC, los Blinders originales estaban lejos de ser unas mentes criminales para el delito a gran escala. Las fotos policiales de los pandilleros Harry Fowler, Stephen Mahakey, Ernest Bales y Thomas Gilbert están rellenas de hurtos, robos y otros delitos menores. Según el Museo de la Policía de West Midlands, que tiene unas 6.000 fotografías policiales victorianas y eduardianas, Harry Fowler combatió en la Primera Guerra Mundial después de haber sido arrestado en 1904 por su actividad delictiva. En la guerra pagó parte de las tropelías que había cometido, ya que pasó 12 horas enterrado vivo en una trinchera durante un bombardeo, terminando con heridas graves y los nervios maltrechos, ya que estuvo temporalmente ciego y mudo. Después del armisticio y lastrado por sus lesiones físicas y psicológicas de la guerra, el antiguo y agresivo pandillero regresó a su país a ganar un ingreso de subsistencia vendiendo postales. Harry Lightfoot, otro pandillero, se unió 3 veces al ejército británico a lo largo de su vida y combatió en la batalla del Somme en 1916 durante la Primera Guerra Mundial. Los Peaky Blinders sembraron el terror en las calles de Birmingham hasta los albores de la Primera Guerra Mundial, una línea de tiempo que la BBC invirtió en el drama al poner a Tommy, Arthur y John Shelby a construir su empresa criminal tras regresar de la Gran Guerra. Una pandilla rival, los Birmingham Boys, tomó el control de la ciudad inglesa en los años 1920. Esta banda estaba dirigida por Billy Kimber, un gángster descrito por Carl Chin como un hombre muy inteligente con capacidad de lucha, una personalidad magnética y la conciencia astuta de la importancia de una alianza con Londres. Los Birmingham Boys operaron como la banda más importante hasta la década de 1930, cuando a su vez fue reemplazada por la pandilla dirigida por Carlo Savini. El serial de televisión muestra las versiones ficticias de estas dos organizaciones criminales,
contrastándolas con las de Tommy Shelby Company Limited. Como Stephen Knight refiere, una de las historias que lo inspiraron para escribir el drama de los Peaky Blinders fue un encuentro que su padre tuvo con un grupo de mafiosos locales cuando era un niño. El futuro padre de Knight fue enviado a llevar un mensaje y el chico se encontró con 8 hombres sentados alrededor de una mesa llena de dinero. Los hombres estaban bien vestidos y cada uno tenía una gorra con visera y un arma en el bolsillo. El niño nunca había visto tantas libras esterlinas juntas. Solo esa imagen, humo, alcohol y estos hombres inmaculadamente vestidos en este barrio marginal de Birmingham, pensé, esa es la mitología, esa es la historia y esa es la primera imagen con la que comencé a trabajar, afirmó Stephen Knight. En su libro The Real Peaky Blinders, Carl Chin enfatiza de forma parecida el atractivo intangible de la pandilla, al decir, la mala fama de los Peaky Blinders y su espeluznante nombre impregnado de violencia y gangsterismo aseguraron que no serían olvidados. El pandillerismo, hijo de la Revolución Industrial. Birmingham fue la locomotora de la Revolución Industrial en el Reino Unido y era conocida como la ciudad de los 1000 oficios y el taller del mundo. Como tal, vivió en toda su intensidad las contradicciones del apabullante y desigual desarrollo industrial inglés, caracterizado por una superpoblación de las ciudades que condujo al hacinamiento de cientos de miles de personas y al fortalecimiento de la delincuencia urbana. Los míseros salarios y la pobreza crearon una situación social que propició la aparición de una subcultura juvenil violenta. Los jóvenes de los vecindarios pobres asaltaban impunemente a las personas que transitaban por las calles, en una escalada delictiva a menudo acompañada de palizas, agresiones, estrangulamiento manual, apuñalamientos y heridas por armas de fuego. Los orígenes de esta subcultura se remontan a mediados del siglo XIX, cuando Birmingham era una ciudad caótica y casi fuera de la ley en varios sectores, con sus calles llenas de casas de juego ilegales y jóvenes dedicados a la vagancia y a la práctica de entretenimientos duros. Cuando la policía empezó a tomar acciones enérgicas, los jóvenes se rebelaron y empezaron a unirse en las llamadas bandas de trabajo duro. Estos grupos violentos pronto pasaron a agredir a los ciudadanos en las calles y a enfrentarse abiertamente con la policía. Durante la última década del siglo XX, las pandillas estaban formadas principalmente por niños y jóvenes que se organizaban según una jerarquía vaga y suave. Las más violentas de estas bandas callejeras juveniles fue la Peaky Blinders, fundada probablemente en Small Heath por un hombre llamado Thomas Mucklow, según hizo constar el diario Birmingham cuando la agresión contra George Eastwood. Algunos historiadores ven poco realista la asociación del nombre de la pandilla con las hojillas que escondían en las viseras de sus gorras. Otra versión señala que la palabra Peaky era un nombre coloquial de las gorras inglesas con visera. El escritor Philip Gooderson, autor de Las pandillas de Birmingham, indica que la denominación Peaky Blinders surgió en referencia a una sola pandilla y más tarde se volvió genérica. Una banda anterior llamada los Cheapside Sluggers o los luchadores de Cheapside había empezado a operar en los años 1870 y la palabra Sluggers se había convertido en el equivalente de pandilla callejera cuando surgieron los Peaky Blinders en las áreas de Bordesley y Small Heath, vecindarios muy pobres de Birmingham. A diferencia de sus colegas en el delito que los antecedieron, los Peaky Blinders impusieron en Birmingham el modelo del pandillero bien vestido, imitando a sus equivalentes de Manchester. Delincuentes a muy temprana edad. Entre los miembros más prominentes de la pandilla estuvieron Harry Fowles, David Taylor, Ernest Hines y Stephen McNichol. Fowles, apodado Babyface o cara de niño, sufrió su primer arresto en octubre de 1904 tras robar una bicicleta. McNichol también fue encarcelado en la misma época por robo de bicicleta. Hines tuvo su primer carcelazo por allanamiento de morada y Taylor conoció el calabozo a los 13 años por portar un arma de fuego cargada. Fowles, McNichol y Hines estuvieron en prisión durante un mes por sus delitos y los registros policiales de Birmingham los describen como jóvenes con la boca sucia que acechan en las calles en grupos de borrachos, insultando y atracando a los transeúntes. Tras consolidar su primera organización delictiva en un territorio controlado, a finales del siglo XIX, los Peaky Blinders empezaron a expandir su organización criminal, incluyendo soborno, contrabando, fraude, extorsión, apuestas y secuestro. Sin embargo, Heather Shore, historiadora de la Universidad de Leeds, señala que los Blinders estaban más enfocados en el robo, el chantaje y la lucha callejera que en los delitos que requerían un mayor grado de organización. Además de pistolas, los Blinders usaban una variedad de armas para los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, como botas con punta de metal, hebillas de cinturón, cuchillos, barras metálicas y bastones.
George Eastwood fue golpeado en la cabeza con hebillas de cinturón y un agente de policía de apellido Barker resultó apuñalado con un cuchillo en junio de 1900 por el pandillero Percy Langridge. El Peaky Blinder William Lacey utilizó un revólver Webley en el tiroteo en el que asesinó a un pandillero rival de Summerhill en septiembre del año 1905. Después de casi una década controlando su territorio, los Peaky Blinders llamaron la atención de los Birmingham Boys, una pandilla más grande y con mayor alcance. Hubo violentos enfrentamientos entre los dos rivales cuando los Blinders incursionaron en el negocio de los hipódromos y las apuestas. Esto provocó un distanciamiento de los Blinders del centro de Birmingham hacia la periferia. Después, la banda de Carlos Sabini se unió a los Birmingham Boys, solidificando el control del centro de Inglaterra en la década de 1930, con los Peaky Blinders expulsados del inframundo criminal. Los vencedores de los Peaky Blinders. En 1845, Inglaterra promulgó una ley de juegos de azar en la que esta actividad quedó restringida exclusivamente a las apuestas en las carreras de caballos que se realizaban en los hipódromos. Esta legislación hizo volcar toda la actividad legal del juego hacia la hípica y diversos hipódromos abiertos en todo el país se beneficiaron de la expansión del ferrocarril, con gente de todas partes que abordaba los trenes de excursión para asistir a las carreras y apostar algunas libras. Buena parte de la masa de dinero inyectado a la Turf por los ingleses tenía la intermediación de los corredores de apuestas, y en este contexto surgió la banda Birmingham Boys. En 1882 nació en el distrito de Aston, Birmingham, William Billy Kimber, quien comenzó desarrollando su actividad económica como chatarrero. En poco tiempo, Kimber se convirtió en el jefe del crimen organizado más poderoso del Reino Unido con el ascenso de los Birmingham Boys. En principio, sus negocios fueron las apuestas en las carreras, que controlaba en los 4 puntos cardinales de Inglaterra, formando asociaciones con bandas locales de los lugares donde había hipódromos, incluyendo una asociación con Charles Wack MacDonald, jefe de una pandilla en Londres. Cuando los Peaky Blinders quisieron sacar tajada del negocio de las apuestas, sus intereses chocaron con los de los Birmingham Boys. Tras varios enfrentamientos, los Boys expulsaron a los Blinders hacia las afueras de Birmingham, lo que condujo poco después a su extinción. A pesar de una vida en el delito, en 1940, Kimber presidía la Asociación de Corredores de Apuestas de Devon y Cornwall, muriendo en 1945 en un hogar de ancianos. Los Peaky Blinders en la ficción. Peaky Blinders es también un serial emitido por la BBC 2 y Netflix, inspirado en la célebre pandilla de Birmingham. A diferencia de la pandilla real, que vivió sus mejores años antes de la Primera Guerra Mundial, la familia mafiosa encabezada por Thomas Shelby en la televisión comenzó sus actividades inmediatamente después de la Gran Guerra. Shelby se convierte en el jefe mafioso más poderoso de Inglaterra, y los creadores de la serie tuvieron la habilidad de desarrollar un personaje brutal que no desagrada a los televidentes porque es capaz de castigar a los que son peores que él. La serie lleva 6 temporadas, las 5 primeras emitidas entre 2013 y 2019, y la última entre febrero y abril de 2022. Los personajes principales son Tommy Shelby, sus hermanos Arthur y John, y su tía Elizabeth, Polly Gray. También son personajes de relieve el inspector jefe Chester Campbell, interpretado por Sam Neill, Grace Burgess, encarnada por Annabelle Wallis, y Freddie Thorne, actuado por Ido Goldberg. Winston Churchill aparece en la primera y la segunda temporada, interpretado por Andy Nyman y Richard McCabe. A lo largo de sus temporadas, el serial atraviesa algunos de los momentos y acontecimientos más importantes de la historia de la Inglaterra y mundial de la época, como los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, la huelga general del Reino Unido de 1926 y la Gran Depresión. Peaky Blinders ha conseguido el reconocimiento general de la crítica especializada desde su estreno y ha recibido elogios por su solvencia interpretativa, la calidad de sus diálogos y la cuidada ambientación. Ha recibido diversos premios, incluyendo el de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión a la mejor dirección y mejor fotografía, y el de la Academia Irlandesa de Cine y Televisión al mejor actor principal. ¿Te imaginabas que detrás de los hermanos Shelby de la serie Peaky Blinders hubo una banda real con ese nombre y personajes reales que desarrollaron su actividad gangsteril en Birmingham hace poco más de un siglo? ¿Sabías que el pandillerismo en las ciudades inglesas fue un hijo de la revolución industrial? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de la historia real de los Peaky Blinders. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción.
Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.